No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Para que otros puedan. Como escuchabas en la apertura, este es un espacio destinado únicamente a temáticas sobre discapacidad. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Me presento, mi nombre es Agustina Brisa y tenemos un montón de temáticas preparadas para vos y para abordar en cada edición de Para que otros puedan. Podés comunicarte con nosotros, la idea es que mandes un audio, así te escuchamos y que se dé un ida y de vuelta entre Radio Universidad y vos. El número es 500-200, si no lo tenés agendado, agéndalo y mándanos tu audio, tu sugerencia, tu comentario. Antes de comenzar con la temática que tenemos preparada para el día de hoy, te quiero contar que hay un evento que organiza la Escuela Especial número 505, que es la Escuela de Personas Ciegas y con Baja Visión, que se llama Suena 505. Se llevará a cabo este domingo 13 de octubre a las 20:30 horas en la Rústica, que queda en Independencia al 2258. Contará con la actuación de Dúo La Huella y de Dayana y Erika Labelie. Será a beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela Especial número 505. Las entradas son limitadas, con un valor de 2.000 pesos, que podrán adquirirse de manera anticipada en la dirección de la institución, ubicada en Hornos 2860, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Para mayor información podés llamar al 420384, 420384 o mandar un WhatsApp al número 588756. Ahora sí, vamos a dar anuncio del tema del día de hoy, que es los discursos en torno a la discapacidad. Los discursos de odio son cualquier forma de comunicación que circula y se reproduce en esferas públicas como espacios donde se comparte. Transmiten prejuicios y estereotipos sobre colectivos de personas con una identidad social no compartida. El objetivo de esos discursos es promover, incitar o legitimar la discriminación hacia ese colectivo, violentarlo y confrontarlo a través de prácticas agresivas y, en el peor de los casos, genocidas. Pasemos en limpio. La teoría social plantea que las bases de los discursos de odio son el conjunto complejo de prejuicios, mitos y estereotipos personales como culturales que alimentan el rechazo y desprecio hacia aquello que no se comparte, hacia la idea de la otredad o alteridad, es decir, hacia lo que consideramos inferior a nosotros y nosotras. Estos discursos no se dan únicamente hacia el colectivo de personas con discapacidad, sino que también lo sufren las personas del colectivo LGTBQ, mujeres, migrantes, pueblos indígenas u otros. En torno a la discapacidad se difunden prejuicios que refuerzan la idea de que somos inútiles, haraganes, incapaces, entre otras cosas, adjetivos que denotan una capacidad nula para participar de diferentes ámbitos de la vida social, política o laboral. Por su parte, hay quienes hablan de las personas con discapacidad desde la lástima, lo cual resulta nocivo porque no tienen en cuenta los factores sociales o históricos que producen situaciones de vulnerabilidad en las personas con discapacidad. Es por eso que es tan necesario hablar sobre el tema, ya que en ocasiones son repetidos esos discursos desde el desconocimiento y sin malas intenciones. Estos discursos aparecieron durante el siglo XIX y XX,
cuando existía un fuerte rechazo a todo lo que no estaba dentro de parámetros normales, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando el racismo había una etapa de neorracismo con culturas inferiores y superiores. Es evidente que con los años estas expresiones se expandieron hacia las personas vulnerables como mujeres, personas con discapacidad o personas mayores. En la actualidad se observa con mayor fuerza estas expresiones en redes sociales y lamentablemente se termina naturalizando cierto tipo de expresiones como insultos o menosprecios en general. Hace unos días participé de un seminario donde se expusieron estas cuestiones y se visibilizó algo inédito, cómo estos discursos empezaron a participar en la esfera política. Por eso invitamos a una de las personas que organizó este seminario para que nos cuente mejor cómo lo abordaron. Me parece que este tema es muy importante. Es realmente necesario abordarlo porque muchas veces leemos en publicaciones, en Instagram, Facebook y demás redes sociales y le damos me gusta, con lo que eso implica, ¿no? Le damos me gusta. Realmente detrás de cada acción, detrás de cada toque en nuestro teléfono, estamos diciendo un montón de cosas. Y justamente la temática del día de hoy tiene que ver con lo que se dice, con el discurso que gira en torno a las personas con discapacidad y a las personas vulnerables como personas mayores y del colectivo LGTBQ. Me parece que está bueno y también está bueno interiorizarnos un poco más. Está bueno poder capacitarnos sobre estos temas que no son muy abordados, así que tenemos un montón de información para compartir con vos, pero antes te voy a volver a repetir la línea de comunicación. Escribinos al 500-200, dejanos tu aporte. ¿Escuchaste algo sobre la discapacidad? ¿Tenés discapacidad y por ahí te llegó algún discurso medio controversial, medio que no corresponde con la realidad, que no coincide con la realidad? Contanos, acá estamos para escucharte. Bueno, como vos sabés, después de la música vienen las entrevistas. Como te anticipaba, estamos con Marina Heredia. Ella es antropóloga social, graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También coordina hace 12 años el programa de discapacidad y accesibilidad de esta facultad y en ese marco impulsa diferentes proyectos. También es docente responsable del seminario de extensión La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades y es coordinadora académica de la Diplomatura en Producción de Accesibilidad, Discapacidad y Derechos. Dicta cursos, seminarios en otras facultades y actualmente reside en Olavarría. El 15 de octubre, en el marco del seminario de extensión, dictarán un segundo encuentro que es abierto, gratuito y virtual, vinculado a aportes feministas para pensar los capacitismos desde una perspectiva regional. Realmente es muy interesante. Vamos a hacer una invitación especial a las personas que están escuchando Radio Universidad, que están escuchando para que otros puedan, porque de verdad son temáticas muy necesarias para abordar, para aprender, para interiorizarse. No es muy abordado el tema y tenés la oportunidad para poder acercar estas temáticas y enriquecer tus conocimientos de forma gratuita, de forma virtual, desde casa. Así que realmente está muy, muy bueno. Vamos a darte la bienvenida, Marina. Muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio de Radio Universidad para compartir tu experiencia con nosotros. De verdad, muchas gracias. Bueno, Agustina, muchas gracias a vos, muchas gracias al programa por invitarme. También, celebro que existan estos espacios en la universidad, así como, con tu rol activo en promover el tratamiento de estos temas, como decís. Es un tema poco trabajado en general en los medios y cuando está trabajado no siempre es acorde a la perspectiva de derechos, a la legislación vigente y a
y a las demandas del propio colectivo de personas con discapacidad. Este seminario, bueno, al que asististe, el que compartimos juntas, Sí. lo venimos dictando hace 11 años. Es un tema que trabajamos desde la perspectiva de las humanidades. Creemos que las ciencias sociales, las humanidades, tienen mucho que aportar a esta temática y que, bueno, vos sabés, es un tema que ha quedado históricamente relegado al ámbito médico. Sí. Pero a partir del activismo de las personas con discapacidad, esto fue cambiando y se fue generando todo un campo de estudios sociales, primero en Inglaterra y en Estados Unidos. Y en la actualidad, y hace algunos años, ya en nuestra región hay un campo bastante amplio, hay distintos referentes, digamos, en la temática. ¿Qué temática se abordó en ese primer encuentro? Vamos a contarle a la gente que está escuchando Radio Universidad. Sí, con respecto al eje de ese primer encuentro, fue un tema. Nosotros lo que hacemos es, como decís vos, en este año son 3 encuentros virtuales abiertos a todo público y somos más de 20 personas en el equipo que vamos preparando como temas de coyuntura para visibilizar la temática desde estas perspectivas, e invitamos también a diferentes investigadores, activistas, estudiantes graduados en relación a distintos ejes. El eje del primer encuentro estuvo planteado en relación a algo que nos preocupó mucho, que fue que a partir del año 2021, en la campaña electoral, identificamos diferentes discursos de odio en la esfera pública, pero lo inédito fue que distintas figuras políticas empezaron a usar la discapacidad como insulto. E incluso, a referirse en términos de desprecio y a usarlo como insulto o como burla para discutir con contrincantes políticos. Nos parecía que era algo que no había un atrevimiento tal, ¿no? de poder decir estas cosas en público, sea en las redes sociales, en la televisión, en programas, digamos, que se transmiten por streaming. Fue algo que nos preocupó fundamentalmente, porque se están violando distintos marcos normativos y legislativos, ¿no?, en torno a los derechos de las personas con discapacidad, y era como el traspasar un límite, ¿no?, un límite de respeto. Tal cual. Y qué lástima, ¿no?, que se hable de la discapacidad, pero así y no como se tiene que hablar, ¿no es cierto? Claro, a nosotros, en el equipo lo que fuimos haciendo es registrar todos estos discursos, empezar a identificar quiénes eran los que lo emitían. Pudimos ver que eran desde legisladores, diputados, a el actual presidente de la Nación, siendo candidato a presidente y también en otras siendo candidato a diputado. Entonces, lo que intentamos fue como contextualizar esos discursos, ¿no? ¿Qué sentidos tenían? ¿Qué sentidos transmitían? Entonces invitamos a un investigador para pensar desde la teoría social en discapacidad, para analizar este tema, y a una periodista que fue Verónica González Bonet, una periodista muy conocida que ya hace más de 10 años está en la televisión pública. Y ¿qué es lo que creemos? Por un lado, esta idea de que la aparición de estos discursos tiende a naturalizar que esto es posible, que se pueda hacer. Entonces, la idea del encuentro fue poner, palabras al asunto, poder decir, esto no queremos permitirlo, esto no nos parece que tenga que suceder, pero también analizar críticamente la situación, ¿no? Y pensar que, desde estas figuras que además casi todas están asociadas a un determinado partido, creemos que en relación a las cuestiones que están sucediendo en el ámbito político, también vienen a impugnar, ¿no?, distintos derechos, y eso tiene una incidencia en lo que va pasando en las instituciones, ¿no? Claro. El cierre de la Dirección de Accesibilidad
en la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora el recorte en las pensiones, el desprestigio hacia, digamos, las distintas políticas que de alguna manera están acompañando situaciones de vulnerabilidad de este colectivo. Muchas veces lo que ocurre es que, más allá de lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Cuando referentes tan grandes y exponentes de semejante tamaño pronuncian determinados discursos, se termina repitiendo porque como lo dice tal, entonces es correcto, es así, se da por sabido que está bien, y uno lo termina diciendo porque se dice en. Entonces, hay veces creo que hay que ponerse a pensar un poquito en lo que estamos escuchando antes de repetirlo, porque muchas veces se causa muchísimo daño, no solo al colectivo de las personas con discapacidad, sino también a otros colectivos que por ahí son minorías o que se, entre comillas, se ven como inferiores. Qué horrible que se vean como inferiores cuando en realidad somos todos, absolutamente todos iguales. A mí, bueno, yo soy una persona ciega, para el que recién se engancha, estamos, para que otros puedan, estamos hablando sobre los discursos en torno a la discapacidad. Y a mí me pasa esto, ¿no? Ir por la calle y escuchar, ay, pobrecita, ay, la nena, pobrecita, uy, qué lástima, qué ciega. Esos discursos en torno a la lástima o por ahí, también parten desde el desconocimiento, parten mal llamado desde la ignorancia, ¿no? Pero hay que ver qué decimos, qué comunicamos, qué replicamos en nuestras redes sociales, qué compartimos, porque muchas veces no nos ponemos a leer con detenimiento y terminamos expandiendo una ola que no está muy buena, en lugar de abordar temáticas con las palabras adecuadas, hiriendo menos, no haciendo daño y hablando de cosas positivas de las personas, porque ante todo somos personas. Las personas con discapacidad somos personas, no somos una discapacidad que anda caminando por la calle, sino que tenemos derechos, tenemos desafíos, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos un montonazo de cosas para dar y también tenemos dificultades y limitaciones, pero eso no hace a la persona. Así que hay que ponerse a pensar un poquito antes de decir, antes de compartir en redes sociales, y hay que analizar por sobre todas las cosas lo que uno lee y lo que uno escucha, ¿no, Mari? Sí, justamente los espacios que están aconteciendo, digamos, en las universidades, los espacios vinculados al análisis crítico de la discapacidad, vienen pensando ya hace varios años en estas cuestiones, ¿no? Cómo culturalmente venimos naturalizando ciertos sentidos sociales que creemos que son naturales, valga la redundancia, pero que en realidad forman parte de distintos estereotipos, de distintos sentidos que van cambiando a lo largo de la historia. Y, a ver, desde los estudios sociales, lo que se empezó a trabajar o lo que se empezó a pensar un poco es cómo surgen estas conceptualizaciones, estas categorizaciones en torno a la discapacidad, y se identifican distintas cuestiones. Por ejemplo, que en Occidente la sociedad está asociada a la falla, a un estigma corporal, a la normalidad, y que esto tiene, digamos, un correlato con distintos procesos sociohistóricos como el surgimiento de los estados modernos, el control de las poblaciones en términos de la biopolítica. Internalizamos, ¿no?, esta idea de que la discapacidad está asociada a la falla y a la normalidad. Pero entonces, desde una perspectiva más reflexiva, esto de empezar a pensar estas cuestiones, vemos que cuando las personas con discapacidad tienen oportunidades o cuando las instituciones diseñan los espacios, los objetos, las dinámicas, incluyendo las características de todas las personas, no hay, hay una participación plena, digamos, de este colectivo. Y entonces vemos que la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad no está asociada tanto a
a su discapacidad, ¿sí? a la característica corporal, sino a las situaciones de opresión social, ¿no? Claro. Dicen algunos autores, a las situaciones de discriminación. Cómo estas ideas, ¿no? O estos prejuicios hacen que, por ejemplo, uno no pueda acceder a un trabajo, uno no pueda acceder a la universidad, no pueda pertenecer a un grupo de amigos, ¿no? Esto de que tal vez los jóvenes tienen miedo a acercarse a un lugar por sentirse que son diferentes, por no encontrar por miedo a la discriminación. Por miedo a la discriminación, por no saber cómo expresarse porque están haciendo, bueno, su recorrido, ¿no? Claro. Y entonces lo que se viene trabajando es en la perspectiva de producción de accesibilidad, ¿no? Y de poder romper con estos autores lo llaman ideología de la normalidad o capacitismo. Okay. El capacitismo sería una forma, digamos, de opresión social que produce un imaginario social desde el supuesto de normalidad. Entonces, se cree que hay un cuerpo ideal, un cuerpo normal y desde esa perspectiva se evalúan, ¿no? Y se demanda una performance de la capacidad, que uno se desenvuelva a partir de cómo creen que es el desenvolvimiento, digamos, normal del cuerpo. Hay como un imperativo de que tenemos que ser de una determinada manera. Una fórmula. Claro. Es una fórmula. Y esto en realidad no es así, porque claro la sociedad, digamos, o lo rico de la sociedad y de las personas es la pluralidad, ¿no? Muchas personas cuando conocen, por ejemplo, la lengua de señas quedan alucinados porque es una lengua visogestual, donde hay una implicancia del cuerpo, y bueno, hay muchas ganas de aprenderla. Entonces, esto va sucediendo con otras cuestiones también, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que van a ofrecer en el próximo encuentro? Bueno, como vos dijiste, el seminario tiene otros encuentros. En el próximo vamos a trabajar con los aportes feministas de mujeres con discapacidad, porque los estudios sociales en discapacidad, digamos, se constituyen como un campo de estudio, y en la década de los 90 distintas mujeres con discapacidad van a interpelar, digamos, estos estudios y a empezar a pensar la teoría social vinculada a la discapacidad en relación a la experiencia personal, ¿no? A la experiencia corporal. Entonces vamos a invitar a 3 investigadoras, una investigadora mexicana, una chilena y una argentina, para pensar qué aportes hacen los estudios feministas de la discapacidad al feminismo en general y digamos, a la comunidad en general, para pensar en un mundo más justo, para pensar, bueno, cuáles, o conocer, digamos, cuáles son las conceptualizaciones y las experiencias que se están trabajando desde estas perspectivas. Bien, ¿cómo tiene que hacer la persona interesada para inscribirse? Ya como última pregunta, porque estamos ya casi llegando a las 3 de la tarde y estamos por cerrar este segmento. Bueno, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Programa Discapacidad Filo, o escribirnos al correo culturainclusiva@filo.uba.ar. En los distintos medios estamos difundiendo las gacetillas de los seminarios y hay un link para inscribirse, pero bueno, escribiéndonos podemos mandarles la información. Bien, muchísimas gracias, Marina, por acercarte, por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia, que es un montón. De verdad que es re necesario hablar de estas cuestiones. Te vamos a seguir teniendo en cuenta. No nos queremos quedar solo con esto. A sumarse, a inscribirse, a anotarse en el seminario, porque de verdad es súper interesante. Muchas gracias a vos que estás prendida a Radio Universidad, por estar ahí, por prestar atención a estos contenidos que son tan necesarios abordar. Gracias a Radio Universidad por este espacio. Mi nombre es Agustina Brisa y junto a Para que otros puedan, te mandamos un fuerte abrazo y te decimos que tengas un excelente lunes.